El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Los trastornos del sueño pueden preceder a alguna enfermedad neurodegenerativa, que son tan difíciles para las personas, y así lo ha demostrado un estudio de la Universidad de Toronto. ¿En qué consiste esto? Bueno, en las enfermedades neurodegenerativas uno de los síntomas se engloban en una serie de dolencias importantes para las personas en las que las neuronas empiezan a morir o empiezan a perderse o a morir de una manera sistemática en el sistema nervioso central, y entonces empieza de forma progresiva a tener esa pérdida la persona. Esto hace que aparezcan diferentes síntomas y signos neurológicos que dan la evidencia que algo está pasando en la persona. Se nota en la conducta, en el comportamiento, en la memoria, bueno, en muchos contextos. Este tipo de enfermedades pueden empeorar con el paso del tiempo. Lo cierto es que cuando a una persona le aparece una demencia, por ejemplo, hace 20 años que empezó a degenerarse su sistema nervioso central. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿De dónde proviene? Puede ser, de algo genético, viene de la genética familiar, o puede aparecer por un tumor o un derrame cerebral que ha tenido la persona. A veces ni siquiera es evidente, pero ya está haciendo allá el daño. Además, pueden tener mayor incidencia en las personas que ingieren o que tienen alto consumo de alcohol o están expuestas a algún virus o alguna toxina de manera permanente. Los trabajos o los trastornos que ocasionan más bien el sueño, que el sueño se dañe, los trastornos del sueño harían entonces que sea como una incidencia en estas enfermedades. O sea, si yo tengo un mal sueño, puedo presentar eso también, por lo que se daña es, el sueño REM, el sueño que es profundo, el sueño que recupera mi sistema nervioso central y todo mi organismo. Entonces, digamos que por eso el insomnio es uno de los que alteran de manera más importante el sueño REM y hace que sea una señal temprana de advertencia en la enfermedad neurológica. O sea, si yo permanezco, pues puede ser que la persona tenga, una alteración como la ansiedad o la depresión o cualquier otra cosa, pero eso de por sí ya le va dañando su sistema nervioso. Por eso, cuando la persona empieza a presentar trastornos de sueño, es importante atenderlo de manera inmediata. Y los trastornos del sueño empiezan de una manera muy particular. Tenemos que conocer entonces cómo funciona eso de que entremos al sueño o estemos en vigilia. Bueno, la clave está en el tronco cerebral. Él se encuentra en la base del cerebro y es el que tiene una conexión importante con el hipotálamo, que es otra parte de nuestro cerebro, y se envían unos mensajes a través de unos neurotransmisores. Ellos son los mensajeros en nuestro cerebro, como que le mandan la razón a cierta zona del cerebro que se active, que no se active, que cumpla su función. Por ejemplo, nosotros en la noche, cuando vamos a dormir, hay un mensaje en nuestro cerebro que hace que nosotros tengamos como esa manera de irnos sintiendo adormecidos, como si fuera una anestesia. Pues eso así de muchas maneras ocurre. Entonces empiezan una serie de mensajes durante la noche, y aquí hay unas células o unos neurotransmisores importantes que se llaman GABA. Ellos tienen unas células GABAérgicas que son las encargadas de enviar ese mensaje en estas zonas del cerebro y decir, pasamos al sueño o pasamos a la vigilia, o sea, nos despertamos. Y ese mensaje no se puede alterar, porque durante el sueño nosotros hacemos, o esos neurotransmisores de GABA hacen que, por ejemplo, se envíen unos mensajes a que nuestras extremidades superiores e inferiores se queden quieticas mientras nosotros estamos en el sueño profundo, es decir, no podemos mover las extremidades.
Si esas señales se alteran, entonces los músculos se moverían, ¿no? Nosotros nos moveríamos durante el sueño y no estaríamos teniendo el sueño profundo que se necesita. En ese sueño profundo es donde nosotros soñamos y eso se llama el sueño o las ondas o el sueño profundo REM. Es importante conocer esto porque entonces ¿cómo es que nosotros tenemos, por qué se nos produce el insomnio? ¿Por qué? Porque hay una alteración en estos aspectos y por eso la persona presenta esos trastornos de sueño. Los investigadores pues hacen, sí, eso es lo que está pasando y esas son las, digamos, los neurotransmisores que se alteran, esas son las células que están alteradas, entonces hicieron una investigación para mirar qué pasa a nivel neurológico en esta situación y poder entender cómo manejar ese trastorno que se presenta en esa fase de sueño. Por eso nosotros cuando dormimos es una de las fases del sueño que más tenemos que cuidar. Personas dicen, yo no sueño, ¿qué está pasando? Todos tenemos que soñar. Es de manera obligatoria porque en ese momento debemos tener durante la noche por lo menos 5 episodios en los que estamos en sueño profundo. El trastorno de sueño REM. Las personas que sufren trastorno del sueño REM mueven sus extremidades o incluso se levantan y realizar una tarea propia del estado de vigilia mientras están soñando. De hecho, algunos también hablan o gritan. Así, este trastorno se considera una patología cuando llega a poner en peligro a la persona que duerme o a aquellas que están a su alrededor. Algunas veces, las consecuencias negativas del problema, como autolesiones o daño a la pareja durante el sueño, alertan sobre el diagnóstico. La buena noticia es que el trastorno de sueño REM generalmente se puede tratar con éxito. Entonces tenemos unas fases del sueño que es importante como que nosotros aprendamos a conocerlas, a distinguirlas. Lo que nosotros llamamos sueño implica, digamos, unas transiciones importantes durante la noche. ¿Qué ocurre? Nosotros pasamos de unos estados diferentes como de la vigilia, el sueño, digamos el sueño REM y el sueño no REM, se llaman así. Son como 4 episodios que nosotros vivimos mientras estamos durmiendo, pero hay unas fases, digamos que se presentan como unos ciclos. Pasa un ciclo y viene otra vez esa manera de producir o de trabajar adentro nuestro cerebro. Para comprender que el trastorno que compone, digamos, el sueño, entonces se da durante la fase REM, que es importante saber qué ocurre durante esa partecita del descanso de la noche. Entonces, durante ese estado, la actividad eléctrica del cerebro funciona tal como cuando nosotros estamos en vigilia, o sea, está activa, nunca para, funciona de una manera hermosa. Funciona como que nosotros estamos descansando el resto del cuerpo, pero él está trabajando, está limpiando, está haciendo muchas funciones. Entonces, ese sueño REM, cuando nosotros estamos en esa partecita del sueño REM, debemos tener algo que se llama una parálisis muscular temporal. Nosotros no respondemos a movimientos, debemos estar ahí como una parálisis, quieticos. Entonces, en ese momento, las personas que se les puede identificar que tienen un trastorno del sueño no tienen esa parálisis. Entonces, no está funcionando de manera adecuada. A quienes les funciona, tienen el sueño regulado de una manera funcional. Entonces, las personas que, por ejemplo, tienen trastornos del sueño, como la narcolepsia, la parasomnia o los trastornos del sueño, en esta fase REM son personas que tienen esa barrera neurológica y que separan estos estados, dando lugar a la identificación de posibles enfermedades que llegan al sistema nervioso y más adelante a las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, a la investigación le hacen falta aspectos importantes para considerar qué más puede pasar ahí o qué es lo que realmente lo altera. Trastornos del sueño REM y su relación con las enfermedades neurodegenerativas. Al examinar los fallos en los circuitos cerebrales que causan estos trastornos del sueño, se descubrió que los trastornos del sueño REM están relacionados con varias enfermedades neurodegenerativas que tienden a ocurrir en la vejez.
Los procesos neurodegenerativos inicialmente inciden sobre los circuitos que controlan el sueño REM y específicamente las neuronas SUP. Más del 80% de las personas que sufren trastornos del sueño REM eventualmente desarrollan sinucleinopatías, como la enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy. Los trastornos del sueño pueden ser una señal temprana de advertencia de enfermedades neurodegenerativas que podrían aparecer unos 15 años más tarde. Cabe destacar que la enfermedad de Parkinson y la enfermedad o demencia de cuerpos de Lewy hay una alteración en una proteína que se llama alfa-sinucleína y por ejemplo para las enfermedades neurodegenerativas del Alzheimer la proteína alterada es el beta-amiloide o la proteína tau. Entonces, cuando la ciencia pueda entender realmente dónde está esa alteración, va a facilitar toda la acción preventiva neurológica a fin de disminuir o que no se presente la enfermedad. Pero existen muchas actividades neuroprotectoras, programas neuroprotectores que ofrecemos desde la clínica a fin de que la persona pueda empezar a ayudarse más si tiene, digamos, desde su genética ha habido en su familia casos de este tipo. Entonces, ¿se pueden prevenir? Sí, hasta el 48% de las enfermedades neurodegenerativas se pueden prevenir con un buen programa preventivo que lo ofrecemos nosotros desde la clínica. Hay que hacerlo, hay que evaluarse, hay que saber cómo están esas funciones cognitivas. Los diagnósticos a tiempo y los trastornos pueden proporcionar, digamos, acceso porque las personas son donantes de cerebros y hay estudios donde se está haciendo toda esta evaluación para el mantenimiento de la salud neuronal de las futuras generaciones. Lo importante es que mientras hay una solución realmente preventiva o interventiva cuando la persona ya tiene la enfermedad, porque recordemos que esto no tiene cura. Entonces, por eso hay que atender los primeros signos y síntomas que son el sueño, es uno, la memoria es otro. Entonces, vamos a trabajar de manera preventiva para cuidar nuestro sueño y nuestro cerebro. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.